Bien, muchas gracias, Rafa. Buenas tardes a todo el mundo y vamos a dar comienzo a la presentación de Poste Restante. Entonces, es una enorme alegría que podamos saludar a Cintia Rimsky en Salamanca, recién llegada de Madrid, recién llegada de recibir el premio Herralde de novela, lo cual pues, nos alegra muchísimo. Son muchos los motivos de alegría que tenemos. La celebración también se extiende al lugar que nos convoca. Estamos en la mejor librería cultural del país, como bien sabemos, entonces estamos, pues creo que todo el mundo muy alegres, muy contentos de poder estar compartiendo este espacio y esta presentación. Así que gracias como siempre a Letras Corsarias por albergar estas presentaciones. Gracias Cintia Rimsky por estar aquí. Y presentamos, como he mencionado, Poste Restante, lo cual pues no deja de ser paradójico, porque Poste Restante es un libro que se publica por primera vez en el año 2001, pero venimos justamente presentándolo de la mano de Ediciones Lastarria y de Mora, a quien pues, también agradecemos que de algún modo nos haya acercado a Cintia Rimsky hasta Salamanca. Y aparece, por tanto, el libro por primera vez en España, después de un periplo del que seguro que tenemos oportunidad de hablar en este rato. Entonces, si trazamos esa línea temporal, ¿no? Desde 2001, el primer libro, la primera publicación de Cintia Rimsky, hasta el presente, en el que estamos pues, celebrando tantas cosas, como decía, podemos remontarnos a toda una carrera literaria, en la que se pueden establecer algunas constantes, y todas ellas, o buena parte de ellas, van a recalar una y otra vez en este libro, lo cual pues, puede ir dándonos la medida de la importancia que va a tener este libro en la obra de su autora. Poste Restante, de algún modo, propone la indagación en la identidad y la pertenencia a partir del desplazamiento. Y ahí, entonces, en esa línea va a dialogar con obras también tempranas de Cintia Rimsky, como La novela del otro, de 2004, Los perplejos, de 2009, Ramal, de 2011 o La revolución a dedo, de 2020. Si avanzamos también en esa visualización de la obra de la autora, vamos a encontrar la atención a la novelística, desde El futuro es un lugar extraño, 2016, pasando por Yo morí, 2022, hasta llegar justamente a 2024, donde estamos aún a la espera de poder leer Clara y confusa, esta novela que ha sido galardonada con el premio Herralde, como les comentaba. Pero la obra de Cintia Rimsky también recala en la crónica. Ahí podríamos citar Fui, de 2006, en el relato breve, En obra, de 2018, o El tiempo breve, de 2019. Y volviendo, como haremos hoy, al viaje inicial, al viaje que está tan presente en Poste Restante, de algún modo también lo encontramos en La vuelta al perro, un dietario donde, claro, el viaje es mucho más reducido, el espacio que se puede recorrer es más limitado porque estamos en un contexto pandémico. Entonces, bueno, pues delineada esta trayectoria, decía que Poste Restante presenta por primera vez algunas de las constantes de la escritura de Cintia Rimsky, que serán pues, muy reconocibles por sus lectores. La asociación del viaje con un hallazgo inesperado. De esto creo que podremos hablar esta tarde. En Poste Restante es la aparición feliz de un álbum de fotografías en un mercado persa, en un rastro, quizá diríamos en Salamanca, que interpela de algún modo al viaje. Pero en Los perplejos vuelve a aparecer un personaje que ya conocemos en Poste Restante, es Ortucio, quien en este caso en Valparaíso pues, da con el tercer tomo de la Guía de los Perplejos de Maimónides, y esto va a desencadenar también un periplo. Finalmente, en La revolución a dedo,
esta conjunción de hallazgo inesperado, de viaje, también está presente. En este caso, lo que se recupera, lo que se encuentra de algún modo son unos cuadernos que albergaron la escritura de un viaje a Nicaragua. Y la segunda de las constantes que quisiera resaltar de Poste Restante presentes de buena manera en la obra de Cynthia Rimsky es la materialidad constitutiva, es la atención a qué elementos conforman un libro. De modo, de nuevo, en Poste Restante vamos a poder apreciar, y de nuevo también hablaremos sobre ello, cómo están presentes las libretas, los cuadernos, las fotografías, los objetos que se acumulan durante un viaje, algo que a su vez también se comparte en Ramal, en este caso otro de los textos de Cynthia Rimsky, que se caracteriza por la presencia de fotografías y una vez más en la Revolución a dedo, donde en este caso lo que tenemos son sobre todo la reproducción de antiguas cartas. No quisiera detenerme demasiado en estas palabras iniciales, entonces voy a ir cerrando esta minimísima invitación a que nos podamos escuchar ya a Cynthia Rimsky, recordando unas palabras que en una entrevista que hicieron en 2020, Edward von Europa afirmaba o se refería a Cynthia Rimsky como la escritora viajera que explora en la confluencia de todos los caminos. Y creo que justamente esta manera de presentar a Cynthia Rimsky nos vuelve a llevar a Poste Restante, donde todos los caminos son pues aquellos en los que vamos a ver a la viajera desplazarse por Santiago, Londres, Israel, Egipto, Chipre, Rodas, Turquía, Ucrania, Praga, Polonia, Austria, Eslovenia y de nuevo en Santiago, y simplemente estoy remitiéndome al itinerario de Poste Restante, pero esos caminos son también todos los caminos creativos. Creo que también se reúnen todos ellos en Poste Restante. De modo que podemos llegar a un libro viajero, creo que sería la mejor expresión para definir Poste Restante, porque en él lo que leemos, por una parte, es un viaje real, un viaje que efectivamente tuvo lugar, que llevó a Cynthia Rimsky a lo largo de 9 meses por todos los lugares que acabo de mencionar, entre diciembre de 1998 y agosto de 1999. Pero también vamos a tener que hablar del viaje editorial de este libro. Comenzaba diciendo que se trata de un libro que apareció por primera vez en 2001. Lo hizo en la editorial sudamericana, en Santiago. 9 años más tarde, la editorial Sangría publicó otra edición, a la que seguiría un año más tarde en Lastarria otra, y en cada una de ellas se ha podido apreciar cómo el libro ha ido cambiando, ha ido viajando en sí mismo. El feliz descubrimiento que he podido hacer en estas últimas semanas es que el libro que hoy presentamos, que aparece, como ya he mencionado, de la mano de Lastarria y de Mora, en este caso por primera vez en España, recupera de algún modo o sigue de algún modo la cuarta vida del libro, la que publicó Overol también en Santiago, en Chile, este mismo 2024. Por tanto, vamos a asistir a ese doble viaje y sobre todo esto pues seguro que vamos a tener una estupenda conversación. El libro, por todo esto, ha cautivado a lo largo de estos 23, 24 años de vida a muchísimos lectores. Buena cuenta de ello es el hecho de que podamos seguir presentándolo. Ya en 2006, Rodrigo Cánovas hablaba de él como un texto de factura neovanguardista. Y por dar alguna otra nota de interés para abrir algunas líneas de conversación, Hilda Waldman en 2004, muy pronto, ya habló de la doble herida de la que surge este libro. Entonces, con todas estas premisas, creo que podemos ir ya teniendo la urgencia de escuchar a Cynthia Rimsky. Y quisiera que antes de empezar a plantear las primeras preguntas pudiéramos recibirla con estupendo aplauso.
gracias por venir, también gracias a Letras Corsaria, a mis editores y a Sheila por presentarme y por escribir y estudiar el libro. Cuando te escuchaba pensaba, este fue mi primer libro, en realidad fue el segundo. Yo gané un concurso de un cuento largo y lo presenté fue un premio en la Municipalidad de Santiago, que me acuerdo que fui acompañada de todos mis compañeros que no podían creer esto, porque yo escribo desde muy chica, pero nunca podía terminar nada. Entonces cuando me gané este premio fue como una tropa conmigo. Y entonces alrededor de ese cuento largo dije lo voy a convertir en una novela, y justo tenía una amiga, yo no conocía a ningún escritor, nada, era este grupo de amigos que me animaba, y tenía una amiga que trabajaba en una editorial y después de mucho tira y afloja convenció a su jefe de que lo publicaran, y entonces iba a ser mi primer libro publicado y ya estaba como a punto de ser publicado y la editorial quebró. El mismo día me pidieron la casa, me dejaron sin casa y terminé una relación amorosa. Entonces me hallaba en un periodo en que no tenía nada, era como que me hubieran quitado el piso y dije voy a hacer un viaje. Y en realidad mi primera idea fue ir a China, pero empecé a ver que había tanta gente y yo me sentía un poco frágil para ir a un lugar con tanta gente. Y justo a mí me gustaba mucho ir a los mercados persas. Y un domingo fui con una amiga a un mercado persa y de repente veo este álbum viejo que ahora lo tengo y se me olvidó traerlo acá, podría haber sido la primera vez que lo muestro, un álbum de fotografía, y en la primera página estaba mi apellido, pero con I, no con Y. Y entonces dije, bueno, voy a ir, en vez de ir a China, voy a ir a buscar mis orígenes, donde estaban mis abuelos que habían quedado, una parte de la familia había quedado en Ucrania y en Polonia. Y entonces empecé a interrogar a mis abuelos, siempre me causaba curiosidad porque en su casa habían como muchos recuerdos de países extraños. Yo me acuerdo, un amigo me preguntó el otro día por qué mi escritura tiene tantos objetos, porque yo no puedo escribir si no escribo de objetos, a través de objetos. Y entonces me acordé que cuando yo era niña, mis papás, para liberarse de mí, seguramente me dejaban en la casa de mis abuelos, en el departamento de mis abuelos, y ellos eran como unos judíos bien conservadores, ¿no? Entonces todo era como bien restrictivo. Yo llegaba a esa casa y me duchaban, por ejemplo, ¿no? O sea, era todo como así, y entonces ellos se iban a dormir siesta y yo me dedicaba a investigar historias con los objetos. Entonces había un camello, había una japonesita, me acuerdo. Entonces a partir de ahí, como que a mí me quedó esta cosa como de que había un mundo otro que yo no conocía y que estaba presente a partir como de lo extranjero, exótico de esos objetos. Y entonces cuando empecé a preguntarles la historia de mi familia, no me la querían contar, y lo único que me decían es que ellos habían sufrido mucho y habían decidido emigrar a Chile para olvidar. Entonces decidí que iba a hacer un viaje y encontré un nombre de un pueblo y tenía el álbum de fotos con estas fotos que quizás esos lugares eran lugares donde habían estado mi familia. Entonces dije, voy a hacer un viaje a Ulano, que era el lugar donde habían nacido mi abuelo y que ni siquiera sabía dónde estaba. Así partió Poste Restante. O sea, me parece genial que se estudie como un libro sobre la identidad y la memoria, pero jamás me planteé un libro sobre la identidad y la memoria. Era un libro sobre alguien joven, como ustedes, como tú, que estaba perdida en la vida, básicamente, ¿no? Y que fue encontrándose con esto. Claro, y ahí esa narradora que pues sale de viaje en realidad sin una pretensión, claro, sin saber, claro, queriendo encontrar el origen de esas fotos, queriendo encontrar el referente real de esas imágenes y queriendo, sobre todo, respuestas. Pero yo creo que sobre todo quería tener aventuras, porque era lectora desde muy chica y a mí me encantaban las heroínas que vivían aventuras y que no se casaban y no tenían hijos, sino que tenían como una vida distinta. Entonces era eso lo que yo quería tener, salir de mi casa y vivir vidas que en mi casa no eran posibles, con mi familia no eran posibles. Básicamente eso. Y bueno, sobre todo las aventuras vienen dadas en el libro por las conversaciones, por los relatos de los otros, de esas otras mujeres que te vas encontrando, o que la viajera se va encontrando a lo largo de
de ese camino, ¿no? Pero sí que quería preguntarte, porque esa narradora, de algún modo, desde un momento temprano también de ese periplo, alude a la escritura. En un momento dado está en Chipre y se instala durante algunos días, durante algunas semanas, con un departamento e intenta tener una rutina de escritura. Se refiere a sí misma como una periodista que está escribiendo un libro. Entonces, mi pregunta es si ese libro iba a ser el libro que finalmente fue, o el libro que finalmente fue, Poste Restante, que ahora podemos leer, solo fue posible una vez el viaje terminó y se mostró como libro una vez el viaje terminó y se recopilaron todos los objetos, que ahí volveremos justamente también sobre los objetos. Claro, no. Mi ilusión en ese momento, estaba enamorada de Laureana Falacci porque era una mujer libre que iba, entrevistaba y iba a la guerra y todo eso. Y yo quería ser una periodista de viaje, pero prontamente empecé a mandar artículos a los diarios y me decían no, que estaban muy literarios. Entonces yo era periodista y siempre tenía problemas con los editores, porque ¿por qué tratan de tú a los invitados, a los entrevistados? ¿Cuál es el tema de la crónica? ¿No? Eso del tema a mí siempre me ha penado, porque me cargan los temas. O sea, uno empieza a escribir y va donde va derivando. Y entonces eso no me resultó. Y por primera vez, yo creo que esa fue la diferencia, en vez de arreglar los artículos, corregir los artículos para que los editores estuvieran contentos, dije no. Me los dejo para mí, pero no voy a transigir en la forma de escribir. Pero eso era nada más. Y cuando llegué a Chile, no sé si les ha pasado, uno llega de un viaje y uno espera que la gente le pregunte, ¿y cómo te fue en el viaje? Y nadie quiere saber. En realidad uno empieza a contar una anécdota y todos miran para el lado. Y entonces me quedé como con todo eso que había descubierto y la mochila llena de objetos. Y tenía diarios, tenía algunos relatos que no me habían publicado los diarios, que me había publicado un amigo en ese momento eran los blogs, era como una época que estaban naciendo los blogs, y se me ocurrió escribir un libro, pero fue así como muy intuitivo, era como una manera, yo no quería hacer periodismo, quería ser escritora, en realidad quería ser escritora y para eso había que escribir un libro, y ese libro fue naciendo, pero de una manera muy curiosa, porque fue naciendo como una película, en el sentido como un proceso de montaje, más que de escritura. Claro, de hecho, esa idea del montaje es fundamental. Podríamos hablar, de hecho, de algún modo la composición del libro, de cuáles son los componentes. Esta palabra es extraña si hablamos de literatura, pero mencionabas justamente la cuestión del tema, ¿no? A mí no me gusta escribir de temas. Muy recientemente te he podido leer, a mí no me interesan las tramas de un libro. Y justamente Poste Restante es uno de esos libros que cuando alguien pregunta, ¿de qué va ese libro? Bueno, pues es complicado, porque tenemos que contar muchas cosas para poder terminar sabiendo de qué va. Entonces, en lugar de, más o menos hemos podido anticipar qué es lo que sucede en Poste Restante, pero creo que la pregunta clave es ¿qué encontramos en Poste Restante? ¿Cuáles son esas realidades textuales, documentales que hay en el libro? En el libro hay diferentes secciones textuales. Vamos a encontrar, por una parte, una sección recurrente bajo el título Álbum de Familia. Ahí es donde justamente esa narradora va recuperando las piezas de la historia familiar, esa que los abuelos, como nos estaba contando Cintia, no le llegaron a resolver de una manera dada. Luego también hay fragmentos de diarios que sí que están colocados linealmente y que, bueno, pues van pasando por los diferentes estadios del viaje. Pero además hay una serie de relatos, y ahí yo creo que se puede apreciar de algún modo también esa voz de la cronista que se preocupa por interpelar a la gente que se encuentra durante el viaje, a esos desconocidos que luego terminan no siéndolo, ¿no? Y hay también un conjunto epistolar. De ahí, claro, tenemos que llegar al título del libro. Una serie de cartas que la viajera va recibiendo. Normalmente no leemos las cartas que la viajera emite, y eso quizá también tenga una razón de ser y podrías explicarnos por qué. Pero además
Lo que no vamos a encontrar en el libro son las fotografías de ese álbum que da lugar a todo el viaje, ¿no? Pero sí una serie de éfrasis que van describiendo lo que se ve en esas fotografías. Y junto a todo ello, ya veis que en realidad lo que tenemos son piezas que hay que, de algún modo, recomponer. Hay todo un aparato gráfico, documental, una serie de mapas, de fotografías, de cuadernos, de libretas donde se anotan los gastos que se van teniendo, que se van haciendo durante el viaje, recortes de hojas donde se escribe el nombre de Ulanov, por ejemplo, diversas direcciones. Entonces, este libro, como decía al principio, no se entiende si no es por cómo está hecho. Y entonces también quería preguntarte, ¿cómo llegas a esa disposición final y cómo te enfrentas justamente a esa idea del montaje, o por qué la materialidad y luego ya dentro de esa materialidad los propios objetos, que luego sobre esto te preguntaré, pero cómo llegas a que este libro sea así? No sé. Bueno, creo que en este libro lo que sí hice fue un aprendizaje de cómo mirar. Eso era una cosa que a mí me preocupaba mucho. ¿Qué ver? Por ejemplo, uno es viajero, ¿no es cierto? Está, no sé, un mes en Marruecos, por ejemplo, ¿no es cierto? En Essaouira. ¿Qué escribe de Essaouira? Y lo que escribe sobre Essaouira, siendo un extranjero que solo está un mes ahí, ¿qué tanto tiene de Essaouira? Entonces, quizás porque era periodista, esa pregunta para mí fue muy importante. ¿Qué contar? ¿No? Y cómo tratar de salir de mí para alcanzar a contar algo de Essaouira que no sea solamente como mi mirada que puede ser sobre cualquier país, ¿no? Y tampoco una mirada como exótica, ¿no? Cómo salir de lo que siempre se cuenta, ¿no? Entonces creo que ese libro fue, en primer término, un aprendizaje, cómo mirar, dónde mirar, como empecé a mirar, por ejemplo, me acuerdo que estaba en la mezquita, la Santa Sofía, y en vez de entrar a la iglesia, me quedé afuera y me puse del lado de los vendedores de souvenirs. Y me puse a observar a la gente que compraba souvenirs. Y lo que le decían los vendedores a la gente, y cómo la gente se tragaba las mentiras, y me ponía a pensar en cómo esa gente iba a regalar esos souvenirs, y la gente a la cual le iban a regalar esos souvenirs, ¿qué iba a pensar? Si iban a pensar que esos souvenirs eran reales, cuando en realidad eran una mentira. Entonces era como ubicarme en lugares no acostumbrados para mirar, y no mirar como lo central, que es lo que después habla George Perec, ¿no? La idea de mirar lo infraordinario, lo que nunca miramos, ¿no? Y por otro lado era como acercarme, tenía mucho interés como ya no era escritora porque me habían bochado mi primer libro, no tenía pareja, o sea, no tenía trabajo, entonces era como que eso me descentró también, porque no sé si acá les pasa, pero en Chile a ti te preguntan ¿dónde vives? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Cuál es tu apellido? Y al tiro sabes quién eres. Entonces era también la idea, y por eso el libro hice varios narradores, la mochilera, la periodista, la viajera, yo también hay un yo, porque en el fondo era como salir, lo único que me interesaba era salirme de mí y encontrar otro yo, como encontrar otras formas de pensarme y de pensar el mundo, ¿no? Eso era muy importante. Entonces me hacía amiga y me interesaba, escuchaba conversaciones de gente que no era importante, ¿no? Como de gente que uno encuentra que habitualmente en tu país nunca te acercarías a conversar y nunca escucharías, o nunca le darías valor a lo que dicen. Entonces ese también fue una opción dentro del viaje. Y después cuando volví a Chile, en esta especie como de soledad y como de doblemente afuera, porque si ya estaba afuera cuando me fui, cuando volví ya estaba doblemente afuera porque estaba totalmente descalzada de la experiencia chilena, empecé como a agarrar estos relatos. Y lo interesante es que Posto Restante no es mi viaje es algo que quedó para mí. O sea, yo pescaba todo eso y lo más bonito es que le encontraba otro sentido que no había visto cuando viví la historia. Y ese sentido se lo dan las palabras. Y entonces ahí descubrí lo que era la literatura, ¿no? La literatura te permitía una manera de mirar que era muy distinta a la manera de vivir.
y te agregaba nuevos sentidos, nuevas miradas, nuevos significados, experiencias que tú habías vivido de una manera y que literariamente aparecían como algo nuevo. Y eso me entusiasmó mucho. Entonces el libro era un libro de un viaje que había hecho, pero no era mi viaje. Entonces lo fui armando como el libro de alguien que había viajado y que le habían ocurrido todas estas cosas. Y entonces como me saltaba muchas partes de mi vida, porque no me interesaba hacer un libro biográfico, sino que lo que me interesaba era mostrar, como hacer una fotografía del mundo, entonces habían saltos, y esos saltos me parecía que eran lo que no estaba escrito, que también era lo que mi familia no me había contado. Entonces el libro está lleno como de espacios en blanco, pero que a mí también me parece que son los que los lectores y las lectoras tienen que llenar con su propia experiencia. O sea, entre el vendedor de alfombra y la parte donde compra un pepino, bueno, los lectores tendrán que leer y leerse a sí mismos, ¿no? Un amigo Ortucio me decía, leer es leerse a sí mismo, dijéramos, cuando uno lee, se lee a sí mismo, más que al libro, ¿no? De hecho, claro, en relación con todo esto que estás exponiendo, se entiende muchas decisiones, ¿no? Se entienden muchas de las características de este libro. Para empezar, no tiene índice. Tiene un itinerario, que es el de todos estos lugares que leía al comienzo, pero luego esos espacios no tienen una correspondencia directa en el texto. Si sabemos que en la página 11 se empieza a hablar de Santiago y en la 17 de Londres, vamos a las páginas 11 y 17 y ahí no hay ningún rótulo que diga Londres o Santiago. Entonces, el lector está desorientado una vez se introduce en el libro, porque ya deja de haber marcas espaciales y sucede eso que estabas diciendo, que claro, el viaje ya no está en sí mismo. ¿Dónde queda el viaje? Bueno, pues en esa mirada lateral, en esa mirada oblicua y también en esa disposición compleja del libro, donde tenemos que, para recomponer perfectamente el itinerario, fijarnos muy bien, por ejemplo, en esos mapas, o centrar mucho la mirada y escudriñar cuáles son los textos que están fotocopiados y leer, por ejemplo, la guía del viajero de Europa Mediterránea de Lonely Planet, que dialoga de algún modo también con el texto. Entonces tenemos que ir a fijarnos en esas fotografías, porque nada es azaroso en la disposición del texto, y está dislocando justamente lo que perseguiríamos encontrar cuando se nos dice pues, que esto puede ser un libro de viaje. De ahí, claro, el feliz hallazgo, ¿no? de Poste Restante y el diálogo con un género que estaba, por otra parte, muy codificado en esos momentos, y en un momento en el que el turismo estaba empezando bueno, ya lo era, por supuesto, el turista de McCannell es de finales del siglo XX, pero donde la escritura del viaje estaba muy presente, este libro viene a hacerlo de otro modo. Claro, desde el título ya la idea era como más que un viaje, como ahora que, bueno, en ese momento yo leí a Paul Bowles, no sé si lo han leído, y esa clásica definición que él hacía, que el viajero es el que no tiene pasaje de regreso, es el verdadero viajero y el turista es el que tiene pasaje de regreso. Ya es del título Poste Restante antes, cuando no existían las redes, porque además este es un viaje sin redes sociales, que es muy distinto, sin internet, hay que viajar sin internet, ¿no? Es completamente distinto y viajando sin internet tú dependes de los demás, y eso se ha perdido, ¿no? Que es muy interesante. O sea, tú tienes que preguntarle a la gente. Y le pregunta al primero y te manda para otro lado, generalmente, todavía, ¿no? Te mandan siempre para otro lado, entonces, y vas para otro lado. Por tanto, te pierdes y en vez de llegar donde tú querías llegar, llegas a otro lado. Y el libro trata sobre eso. Porque si yo hubiera ido a Ucrania, el viaje hubiera durado un mes y duró un año, ¿no? Entonces ya desde el título Poste Restante eran las listas de correo, cuando como yo no sabía cuándo iba a llegar a qué país, y no tampoco había un orden claro, dijéramos, de países, entonces iba un correo y tú pedías la lista de correo o Poste Restante y te entregaban efectivamente una lista escrita a mano por el señor de correo donde le llegaba la correspondencia a la gente que no tiene dirección. Entonces tú presentabas tu pasaporte y te entregaban las cartas que habían llevado a tu nombre.
Y eso es posta restante, tan aleatorio como eso. Entonces las cartas que aparecen fueron las cartas que le devolvieron a mis amigos y a mis padres que me escribieron y que se las devolvieron a Chile. Y cuando yo llegué me las entregaron. Entonces ya el libro desde su título tiene esta cosa de perderse, ¿no? De hecho hay una parte porque mi viejo siempre me bromeaba, me decía, ya estoy perdida, ya te voy a perder. Y sale ahí, ¿no? Como el juego entre perderse y perdida y pérdida, ¿no? Entonces ya del título hay una cosa que es como lo no directo, ¿no? Hoy día es como que, bueno, voy para acá y llego, ¿no? Es como voy Google Maps y toda la cosa y llego. En cambio en esto era la idea de llegar a donde fuera. Por ejemplo, hacía dedo en ese tiempo, uno podía hacer dedo y no te pasaba nada, ¿cachai? Y me acuerdo especialmente de que hice dedo en Turquía para ir a una playa, y por supuesto la playa no era la playa a la que yo quería ir, y no se podía ir de otra manera que unos señores que me llevaron, una familia, pero además yo llegué a la playa y no había cómo volverse, por lo tanto me tuve que quedar con esta familia que hacían como un picnic, una familia turca que tenía 2 niños, y después por supuesto dijeron, pobre niña, no me dejaron volver sola, entonces me llevaron a su casa que quedaba como cerca de una carretera, y entonces lo que hacían era mostrarme sus electrodomésticos que habían comprado, que eran como último modelo, y la señora como muestra hospitalidad, me bañaba, me fui, me duchó y me entró, me puso el sillín y ¿cómo se llama esto? Con una esponja, me limpió. Pero lo más bonito de esa historia es que, bueno, me dieron de comer todo, y de repente la niña, yo veía, no sabía, que me hacía seña y toda, la niña había tenido 13 años, y me quería llevar a su pieza. Y entro a su pieza y en el velador estaba En busca del tiempo perdido, Marcel Proust. O sea, a mí me pareció que eso, ella quería conversar conmigo porque yo era una ventana para ella. O sea, era la encarnación de la literatura en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú te dejas ir, ¿no? Y te pierdes, te pasan estas cosas. En cambio, si tú vas directamente, no te pasan estas cosas y no miras para el lado, ¿no? Entonces acá había una cosa como de un vagabundeo de la mirada, ¿no? Como una mirada que está buscando, no una mirada que se fija, es una mirada que como que da vueltas y de repente se posa. Después leí, hay una cosa de Paul Bowles que me parece súper interesante, que él dice que, bueno, ahora que ya el turismo está tan establecido, y todo sale por las guías de viajero y todo, él decía que los verdaderos libros de viaje son los que donde el autor o la autora establece una relación, cuenta la relación que tiene con un país. Entonces ahí es interesante porque es el país, lo que a ti te pasa con el país, o con un objeto, ¿no? Que no es tan fácil de decir, qué es lo que dice Proust, ¿no? Veo la Magdalena y no sé qué me pasa con la Magdalena, ¿no? Pero siento que hay algo que yo recuerdo esta Magdalena, pero hay que hacer un trabajo de la memoria, un trabajo sensible, y la relación que estableces con ese objeto, ¿no? Establecer una relación, ¿no? Y para eso necesitas saber desde dónde estás mirando, cómo miras, escuchar, bueno. Y justamente con los objetos y con la presencia constante que tienen a lo largo del libro, y mencionabas este juego de pérdida, perdida, que en un momento dado la viajera busca la palabra en el diccionario. Hay varios libros con los que se hace este viaje, y aquí sí que tenemos una convención clásica del género viajero, ¿no? Quien viaja con una serie de libros, viaja con, bueno, pues unos pórticos, ¿no? En este caso, la cita de Marguerite Yourcenar, que, bueno, recuerdo, ¿quién puede ser tan insensato como para morir sin haber dado por lo menos una vuelta a su cárcel? En el caso de Poste Restante hay una presencia de Baudelaire que podría llegar a ser significativa, Walter Benjamin también se menciona, y al margen de esos objetos libro que podríamos esperarnos perfectamente encontrar en un libro de viaje, me interesa que nos vayamos a los objetos, pues mencionabas a Perec, ¿no? A lo infraordinario de Perec. Bueno, pues a esos objetos cotidianos que adquieren una importancia para la viajera, pero la adquieren en el momento en el que se pierden. Me estoy refiriendo a esa bufanda, al gorro de lana, las gafas. La viajera se va a ir despojando de sus objetos personales, no de una manera consciente ni deseada, sino que va a ir perdiendo, va a ir dejándose sus objetos personales. Y de algún modo,
eso va a ir transcurriendo en paralelo a una serie de callejones sin salida a los que va llegando, porque las puertas a las que llama, los expertos con los que consultan el Museo de la Diáspora, por ejemplo, no le pueden dar respuestas acerca de ese linaje familiar, ¿no? Entonces, quería preguntarte justamente por esa relación entre la pérdida de los objetos del día a día, de pues, la bufanda que una se echa por el cuello para estar cómoda en los autobuses, y esa idea de la identidad. Bueno, es que era complicado porque en algún punto, o sea, el justificativo como de este viaje, que yo le podía decir a mis padres, bueno, estoy en este viaje porque voy a averiguar de dónde venimos nosotros, ¿no? Porque uno siempre para los viajes que son medio así, que no tienen mucho sentido, tiene que ofrecer algún tipo de sentido, ¿no? Estoy viajando por esto, qué sé yo. En Ramal la excusa era conocer a la gente que guardaba vino en el cuero de las vacas, ¿no? Que era una forma muy antigua, y eso me permitió entrar a las casas, siendo que no me interesaba para nada. Pero también siempre los viajes son como una excusa, ¿no? Hay una excusa, una pregunta. Y en este caso era la idea de qué había pasado. A mí me inquietaba mucho por qué en algunas familias hay una parte de la familia que se queda, por ejemplo, en Ucrania, en España, en Polonia, y otra parte de la familia que emigra. O sea, hay una parte que sí puede seguir viviendo en el país donde nació, y hay otra parte que dice que en ese país no se puede vivir y se necesita emigrar. Y entonces me daba mucha curiosidad la gente que se había quedado, ¿no? Entonces, quizás era eso un poco lo que buscaba, como esa respuesta, ¿no? ¿Por qué algunos se habían quedado siendo que mis abuelos habían dicho que la vida allá era tan desgraciada? Entonces, bueno, en ese camino me fue súper difícil encontrar respuestas. De hecho, no reconocieron mi apellido, por ejemplo. No está mi apellido en el Museo de la Diáspora, porque en la aduana, en Chile y en Argentina, los funcionarios de aduana, que eran gente apenas letrada, cambiaban los apellidos de los inmigrantes. Imagínense Rimsky, que era un señor chileno, ¿cómo lo escribe, no? Además estaba en cirílico, o sea, ¿cómo lo escribe? Entonces escribían cualquier cosa. Entonces, claro, empecé a darme cuenta que quizás Rimsky ni siquiera era mi apellido. Entonces, a la par que iba a encontrar, después estuve en Ucrania buscando si alguien conocía a los Rimsky. Nadie los conocía, porque en realidad casi todos habían emigrado y lo que quedaba era un grupo como ultra ortodoxo conservador. Y entonces ya ahí empecé a trastrabillar, ¿no? Y por otro lado, cada vez tenía menos dinero, trabajaba en algunas cosas bastante precarias y mi situación era muy precaria. Mis padres me decían, ¿por qué no te vuelves? Vuélvete. Y yo decía, no, porque, y no sabía por qué, pero no me quería volver. Entonces empezó a haber como una fragilidad en mi condición, porque era ya bastante pobre en realidad, en que iba también perdiendo, o la ropa se iba llenando de agujeros, o sea, se iba adelgazando el algodón. Entonces había una situación de mucha fragilidad, ¿no? Eso me acuerdo, que era bastante frágil, hasta que en un momento ya la fragilidad fue total, cuando me hice amiga de una eslovena que conocí en Capadocia, y le mostré el álbum. Y ella me dijo, así como súper triste, me dijo, pero Cintia, esta no es tu familia, porque esto es un uniforme militar nazi en austriaco, me dijo. No puede ser tu familia. Y además me dijo Rimsky, Brelek, porque aparecía Rimsky, y después es un lugar de baños romano. Y esto es en la frontera de Eslovenia con Austria. Así que me dijo, después de ir a Ucrania a ver y todo el pueblo de mi padre, de mi abuelo, anda a verme a Eslovenia y vamos a ver estos lugares. Y lo más curioso, no quiero spoilear, pero es que encontré a los dueños del álbum, que no eran mi familia, y los encontré y les devolví una fotografía de ellos. Entonces fue también bien emocionante, porque yo no encontré nada, pero sí completé el álbum familiar de otra familia, dijéramos, que había estado perdido, que no se sabe cómo llegó a un mercado persa en Chile desde Austria, ¿no? Bueno, y la identidad creo que es un poco eso, ¿no? La identidad, entonces lo que concluí un poco con el libro es que la identidad es un relato que uno se construye. Y yo construí un relato, que es un relato de ficción, y que en ese momento sustituyó una historia familiar. De hecho, ahí, y en ese momento anticlimático, ¿no?
la eslovena que bueno, pues, reconoce su pueblo, su casa, y luego con la familia que efectivamente reconoce su álbum, no es para nada el final del libro. A partir de ahí se van a empezar a suceder una serie de paralelismos que creo que son muy bellos a lo largo de pues, las secciones finales de Poste Restante, donde la viajera se sitúa en los lugares donde pudieron estar sus abuelos, pero pudieron o pudieron no. Y entonces ahí el relato se desdobla y se cuenta varias veces el mismo paseo o la misma contemplación de un espacio en primera, en tercera persona, en la voz de la viajera, en la voz de la abuela, del abuelo, y creo que esto pues da lugar a unos de los pasajes más estupendos del libro. Pero yo sentía que tenía que devolverle como a mi familia la idea de poner los pies de nuevo en esa tierra y decir que éramos chilenos. Eso, ¿no? Es tan sencillo finalmente, ¿no? No sé si me habría quedado en el tintero, te lo voy a preguntar. Y entonces ya si quieres me cuentas este viaje alternativo, o si no, podemos pasar también a leer e incluso a las preguntas que puedan haberse suscitado, pero lo dejé apuntado al principio, entonces no quisiera pasar sin recuperarlo. Esa existencia permanente del libro en paralelo a toda tu trayectoria como escritora. El libro, os lo decía al principio, aparece en 2001 y no aparece en realidad tal y como lo podemos leer hoy. Ha ido transformándose, ha ido viajando, ha ido creciendo también, o haciendo desaparecer algunos de los relatos que pues, en las ediciones intermedias se pudieron leer, ya ahora no, en la de 2024. Y entonces quería preguntarte por ese viaje editorial, por el proceso de revisión, por el proceso de adición de textos, de adición de fotografías. De hecho, en las últimas versiones de 2024 se pueden ver incluso fotografías de Cynthia Rimsky en los lugares, que no habían aparecido en las versiones anteriores, por esos procesos de adición, decía, de supresión, pero también de reordenación de los materiales, volviendo de algún modo a la materialidad, pero también por cerrar. Y por preguntarnos pues cómo llegamos a que estés de nuevo revisando un texto de hace tantos años en estas fechas recientes y bueno, para que llegue en esta ocasión a las librerías y a la distribución en España de la mano de Lastarria y de Mora. Bueno, me acuerdo que la primera edición la leyó un escritor que era editor de Sudamericana y le gustó mucho y dijo inmediatamente que le iban a publicar una colección de escritores jóvenes, pero que tenía que ser más corto el libro. Me puso una serie de trabas, no podía poner, yo quería poner una entrada de diario por página, que tenían que estar juntas las entradas de diario. Entonces medio acepté porque no me quedaba otra, pero bueno, cuando hubo una segunda edición yo volví al diseño original del libro, que está hecho por una artista visual que es mi gran amiga, con la que he hecho la mayoría de mis libros. Ella es la que puso los materiales de una manera, porque también ahí hay un criterio, porque nosotros no queríamos que fueran ilustraciones, ¿no? Como cosas así, como fotos lindas, sino que lo que queríamos que fueran como objetos. Entonces fue una decisión ponerlos a un tamaño en que no importa que no se pueda leer el contenido, sino que lo que importa es que aparezca en la página del diario como objeto, ¿no? Aunque no se lea, no poner el pedacito para que se lea, ¿no? Entonces entonces bueno, en esa segunda edición, entonces yo reordené el libro como yo lo había querido, como las dos habíamos querido con la Andrea que fuera. Y después hubo una tercera edición en que yo no había puesto una parte de Checoslovaquia, de Praga, y decidí agregarla. Y después hubo otra edición en que al principio no había puesto el álbum, porque quería jugar con la idea de que podía haber sido ficción esto de que encontré un álbum, ¿no? Entonces, pero después dijimos, bueno, pongamos el álbum, era divertido poner el álbum.
Y después, en unos editores de Brasil, que la tradujeron al portugués, la pusieron ya empezó a existir la no ficción, porque antes no existía cuando escribí esto, ¿no? Entonces que las fechas estaban mal puestas, que habían encontrado 3 fechas mal puestas que no correspondían. Vieron el calendario, editores, vieron el calendario del 1900 no sé cuánto, y no, que no correspondía. Entonces cambiaron la fecha, entonces ahí ya hubo otro cambio, y ya con Overol decidimos como chiste agregarle, yo tomé unas fotos en ese tiempo, y hay una foto donde estoy delante de un hotel al que que se llega después de estar en el pueblo de mis abuelos, y entonces decidimos incluir como ¿cómo se dice ahora en cine? Como esta última foto, y arreglar algunas cosas. Y lo divertido, porque soy medio desordenada, es que eso no está en la edición de Las Tardes y la de Mora, y la de Relicario no tiene la foto. O sea, finalmente todas las ediciones de los libros son distintas. Y a mí me parece divertido. Es un juego. Sí, sí que lo son, y sí que es estupendo. Es estupendísimo. Andrea Goic, la editora de las imágenes, ¿no? La artista visual que ha trabajado con las imágenes. Pues creo que podríamos no quedarnos con las ganas de escuchar, de leer algún fragmento del libro. Le pregunté a Sheila cuál le gustaba. Vamos a partir con el que le gusta a ella. Dice así: Esquinas. Todas las mañanas entre el 10 y el 20 de enero de 1999, una turista chilena cruzó la esquina de Ben Yehuda con Gordon en el centro de Tel Aviv. Todas las mañanas entre 1925 y 1960, León R. salió de su casa en Maruri 329, dobló por Lastra, atravesó Picarte, Independencia, Avenida La Paz y se detuvo ante su negocio de abarrotes en La Vega. ¿Cuál de los dos, la turista o el emigrante, persiste en la retícula de la ciudad? Y viene un mapa con la parte de Tel Aviv y en Independencia en Santiago. Martes 27 de julio. Me acostumbro a cruzar entre los heridos que toman sol en el patio del hospital para ir y venir del centro al edificio donde viven los extranjeros que al no encontrar trabajo en su país vienen a un pueblo como ese para enseñar inglés a los que sueñan con encontrar trabajo en el país de sus profesores. Cementerio. Delante de cada tumba hay una banca de madera para que el deudo se siente a contemplar la muerte. Bajo el asiento hay una caja cerrada con candado donde guardan las herramientas para jardinear. La lápida está decorada con una fotografía del muerto. El retrato no corresponde a la edad en que falleció, generalmente aparece más joven. A veces, como en el caso de una mujer enterrada a los 37 años, hay una niña de mejillas sonrosadas. Bajo los pinos, en el sector antiguo del cementerio, están enterrados los alemanes que ocuparon Polonia durante la Segunda Guerra. Después de la retirada forzosa, los habitantes de ese robaron las lápidas de mármol para colocarlas en las tumbas de sus seres queridos. Desde entonces, cada lápida lleva inscrito el nombre de la víctima y al reverso el de su victimario. Álbum de familia. Entre 1905 y 1918, Aida G. abandonó Polonia en pos de una fantasía. En 1999, su nieta abandona Chile para evocar una fantasía. Cuando llega a Cracovia, todas las mañanas, entre el lunes 16 y el martes 24 de agosto, camina desde el centro de Cracovia hasta Casimir, el barrio donde posiblemente nació su abuela paterna. Se sienta en la solera, el dinero para restaurantes se terminó, y contempla a los turistas consultar las guías de viaje donde se explica que allí vivían los judíos antes de la Segunda Guerra.
Contempla un coche a caballo que se anuncia con una campana, a un ebrio que bebe cerveza en compañía de un niño, la explanada donde antes estaba la plaza y ahora estacionan sus automóviles los judíos propietarios de los restaurantes y tiendas de souvenirs. Contempla el letrero que pide a los paseantes cambiar de acera porque esa fue edificada con huesos y cráneos de los judíos asesinados en un campo de concentración. Contempla la pasión de Moisés M. y el desamparo de Rosa S. por convertir a su nieta chilena en un imposible, a un hombre que parcha con yeso el frontis de una casa. Entre 1905 y 1918, Aida G. abandonó Polonia en pos de una fantasía. En 1999 abandonó Chile para evocar una fantasía. Cuando llegó a Cracovia todas las mañanas, entre el lunes 16, cuando abandonó Chile para evocar, cuando llegó a Cracovia todas las mañanas entre el lunes 16 y el martes 24 de agosto, camino desde el centro de Cracovia hasta Casimir, el barrio donde posiblemente nació mi abuela paterna. Me siento en la solera, el dinero para el restaurante se terminó y contemplo a los turistas consultar las guías de viaje donde se explica que allí vivían los judíos antes de la Segunda Guerra. Contemplo un coche a caballo que se anuncia con una campana, a un ebrio que bebe cerveza en compañía de un niño, la explanada donde antes estaba la plaza y ahora estacionan sus automóviles los judíos propietarios de los restaurantes y tiendas de souvenir. Contemplo el letrero que pide a los paseantes cambiar de acera porque esa fue edificada con huesos y cráneos de judíos asesinados en un campo de concentración. Contemplo la pasión de Moisés M. y el desamparo de Rosa S. por convertirme en un imposible, a un hombre parchar con yeso el frontis de una casa. Contemplo mi trizadura que transporto como un hogar. Muchas gracias, Cintia Rimsky. Si hubiera alguna pregunta, creo que también tenemos algún minuto para ello. Marta. Hola Cintia, bueno, con todo lo que has comentado me preguntaba, estaba yo pensando cómo las circunstancias materiales condicionan muchas veces la literatura, ¿no? Entonces me hace gracia en parte, bueno, por un lado, las circunstancias de precariedad que acaba rodeando hacia el final este viaje, ¿no? Y cómo quizá para terminar saliendo de esa precariedad de algún modo hay que plegarse al mercado, a la industria editorial, ¿no? Y cambiar el texto original en función de lo que va pidiendo el mercado. Entonces mi pregunta era, con todos estos cambios que ha sufrido el libro, en concreto, a lo largo de estos años, ¿cómo ha afectado ese diálogo con las demandas del mercado en el resto de tu obra? Es decir, por ejemplo, en el momento en que empieza a existir ese concepto de no ficción y llega una editorial que te pide que lo adaptes a eso, ¿eso condiciona el resto de obras, de títulos que estás escribiendo? No cambié la fecha nomás, pero bueno, cuando escribí este libro fue muy curioso porque nadie sabía cómo criticarlo, los críticos no sabían qué decir porque no sabían qué era, no existía en ese momento, no sabían dónde ponerlo, por ejemplo, en la librería, en qué lugar concreto, dijéramos. Entonces me acuerdo que ya con el segundo libro también pasó lo mismo y yo misma inventé que yo era una escritora de viaje. Y entonces fue como un alivio, y entonces los críticos empezaron a hablar de que yo era una escritora de viaje y que mi libro era libro de viaje. Y después ya fue más fácil porque ya empezó a surgir todo este concepto de las literaturas híbridas, la literatura posautónoma, de la literatura fragmentaria que existió hace mucho tiempo. Lo que pasa es que eso había sido desplazado, ¿no? Y ahora como que la autoficción, la no ficción, y hoy día está lleno de libros como este que son libros híbridos, ¿no? Y entonces como que yo he ido redoblando la apuesta en cada libro, entonces me he ido poniendo un poco más rara, en cada libro voy haciendo algún juego que vaya descentrando un poco, y de hecho, por ejemplo, a mí me gustó mucho que en el premio Ralde, siendo que esta es una novela de ficción la que hice, lo anunciaron como novelas excéntricas, ¿no? Y entonces significa que sigo en algún punto, siempre estoy preocupada de hacer alguna cosa
que enrarezca la literatura, ¿no? Que la saque un poco del mercado y de la fácil comprensión, que el lector trabaje un poquito, ¿no? Que no sea así como busque en el libro identificar, igual a mi mamá, igual a como soy yo, esto es lo mismo que me pasa, no, sino como que realmente se enfrente como a algo desconocido, algo nuevo, ¿no? Esa es como mi búsqueda. Y bueno, hasta que me dieron el premio tengo 62 años, ha pasado un largo donde mis libros han ido circulando lentamente, han ido encontrando sus lectores, ahora parece que ya va a ser un poco más rápido, a mí eso no me importa, porque lo que me importa realmente, a mí me gusta mucho escribir, y me gustan mucho los desafíos, en cada libro me desafío a hacerlo distinto y a encontrar pequeñas cosas o pequeños procedimientos. Lo que más me interesa es como encontrar como en Poste Restante formas distintas de contar. O sea, lo primero que yo me pregunto con un libro es cómo voy a contar esto. Es lo que más me interesa. ¿Qué invento? ¿No? ¿Qué invento? ¿Qué estructura invento? ¿No? Eso es lo que más me interesa. Vivan las literaturas excéntricas. Bien, pues con esto, quizás si no hay ninguna otra intervención, podemos cerrarlo. Muchísimas gracias, Cintia Rinsky. Tenemos muchas ganas de leer Clara y Confusa. Se publicará, creo, el 27 de noviembre, ¿verdad? Premio RAL de novela. Mientras tanto, leamos Poste Restante. No, canto. No.